Hola, bienvenidos a otro episodio en Cableando Ideas. Soy Rebeca Sánchez del equipo de marketing y bueno, el día de hoy tenemos a dos invitados que ustedes ya conocen, que ya han estado con nosotros y bueno, también los han visto múltiples veces en nuestras redes sociales. Y bueno, este podcast es muy especial porque vamos a contar un poco el cierre para IBTest del 2022, cómo ha sido pues este año como compañía, tanto en aprendizajes, retos, pero previo a esto me gustaría que comenzáramos a hablar un poco de lo que ha sido la historia de IBTest, cómo ha sido para 5 ingenieros emprender. Y bueno, el día de hoy nos acompañan de mi lado derecho Pablo Robles, director de la compañía. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y de mi lado izquierdo, Daniel Ruiz, director comercial de IBTest. Así es, Rebeca, aquí estamos, con mucho gusto. Muchas gracias. Y bueno, como comentaba, este episodio quiero empezar con unas preguntitas acerca de cómo ha sido para ustedes como ingenieros comenzar una compañía from the scratch, no tener a lo mejor una idea de todos los retos que conlleva, porque el emprender yo sé que es pues una pasión que se lleva muy adentro de ti, pero también con responsabilidad y disciplina es como sobreviven las empresas. Y en este caso IBTest pues ya tiene 6 años funcionando, que ya pasó la media de las empresas que empiezan como emprendimiento y dan ese salto ahora sí ya como empresas más sólidas, al menos aquí en México. ¿Cómo ha sido para ustedes desde el inicio? Si les gustaría también como contar un poquito de cómo inicia la idea también de IBTest. Sí, como no, con mucho gusto. Adelantándome a Pablo, pues hace ya un rato escuché una charla del owner de Alibaba que él recomendaba iniciar tu vida laboral en una empresa pequeña. Muchas veces cuando estamos estudiando y egresamos, pues queremos entrar, o sea, a Google, ¿no? Está bien padre, ¿no? Hasta se ven los colores y hay las maravillas en Google, ¿no? Entonces, tenemos a lo mejor muchos ese sueño de hacer lo que estudiamos, hacer una empresa, pues, que tiene muchas atracciones. Pero esta persona decía, te recomiendo que entres a una empresa pequeña. ¿Por qué? Porque le puedes aprender mucho a una empresa pequeña. Puedes escuchar las filosofías incluso de los líderes o incluso de los dueños porque están más cerca de ti, ¿no? Entonces eso a tu servidor le da un poquito de luz y de pauta porque estuve trabajando después de un tiempo de haber trabajado en una macro compañía, estuve en una micro compañía o pequeña compañía y la verdad sí aprendes muchísimo, es una escuela muy grande como para darte fundamentos que te impulsan o te dan, digamos, ese respaldo para decir hay que lanzarnos a un proyecto propio. Entonces, rescataría eso como esa recomendación, ese consejo. Empezar en una empresa pequeña, tu vida laboral creo que es algo de lo mejor que te puede pasar como egresado. Porque aprendes muchísimo si tu meta es emprender un negocio. Entonces, eso creo que ayudó bastante. Desde ahí surge como tu inquietud de querer emprender IBTest. ¿Desde ahí comienza? Bueno, aprendí en esa pequeña empresa cómo era el mercado, aprendí la filosofía de los dueños, aprendí incluso de planes de negocio, aprendí mucho de ventas. Entonces, aprendes cosas que en otra compañía, pues tú sabes, a veces necesitas el backup del backup porque 10, 15 personas hacen una tarea muy similar a la que tú haces. Pero una pequeña compañía no, hay que hacer de otras actividades y entonces empiezas a enrolarte en otras áreas. Y eso te permite conocer y decir, te puedes decir a ti mismo, pues creo que no es tan difícil. Y eso te impulsa, te motiva para el día de mañana toparte con gente con talento o complemento a ti, una persona que es tu complemento para impulsarte a hacer un negocio en equipo. Eso te da como pistas. Muy bien. ¿Y desde tu experiencia, Pablo, cómo fue? Que creo que fue un poco diferente, ¿no? Sí, yo creo como recomendación o como ese tipo que tú planteas de ingeniero a emprendedor o empresario, yo creo que es súper importante saber
o que te tienen que, no es que te tengan, pues, pero las ventas es un componente súper importante. O sea, o te tienen que gustar las ventas, o tienes que enseñarte a vender, o tienes que tener a alguien en tu equipo que le súper apasione las ventas. O sea, eso es algo primordial para cualquier negocio. Entonces, eso de alguna manera creo que como ingenieros existe mucho la creencia y la teoría que el producto por sí solo se va a vender, ¿no? Y obviamente sí hay productos que pueden llegar a tener ese tipo de... o que son así, ¿no? Ajá, o sea, que solitos se venden, ¿no? Claro. Pero de alguna manera cuando tú entras a una industria es algo que tú también tienes que saber reconocer a qué industria vas, saber esa industria, cómo se comercializan las cosas y basado en eso decir, bueno, necesito o no un equipo de ventas y qué equipo de ventas necesito, ¿no? Entonces yo creo que eso también es súper clave, porque de alguna manera por personalidad pues está el estigma que el ingeniero es más cohibido o más, no sé, no tan extrovertido, ¿no? Entonces creo que que a lo mejor es un cliché también de un vendedor, ¿no? No tanto por un tema de personalidad, sino más bien el entendimiento de que el componente de ventas es primordial y que si tú no lo tienes, o sea, saber reconocer que si no lo tienes, o lo tendrías que desarrollar o tendrías que asociarte con alguien que sí lo tenga. Yo creo que eso es algo también fundamental para, si hablamos de esa transición de ser un ingeniero a ser un emprendedor. Un emprendedor, ok. Y me gustaría también que le comentaran a la audiencia cómo fue para ustedes el proceso, ahora sí ya de empezar la marca de Ivy Test, o sea, cuando ya se materializó, que ya era una realidad Ivy Test, cómo comenzaron las oficinas, cómo fue su experiencia, el estar en diferentes compañías y luego coincidir, cómo ha sido este proceso para ustedes. Me gustaría que comenzaran a explicar desde el principio. Bueno, fíjate, lo primero que se me viene a la mente tratando de recordar, porque luego a veces no me acuerdo Rebel y que desayuné, pero tratando de ir 6 años atrás, 6 y medio, yo me acuerdo que le decía a Pablo, lo he comentado con algunos compañeros, oye Pablo, pues nos estamos asociando con unos ingenieros pues de muy alto calibre, ¿no? Seniority en México, de los mejores que hay en México para desarrollar pruebas in circuit. Y con eso empezamos Ivy Test. Y yo le decía eso a Pablo, es el vendedor que está convencido de su producto o servicio, convence y transmite eso al cliente. Porque está convencido del respaldo que tiene atrás. Entonces, yo le decía eso a Pablo y Pablo nos daba risa y decía, pues sí, o sea, ¿quién no va a querer al Charlie? ¿Quién no va a querer al Chispa o el expertise de Salvador, ¿no? Entonces nosotros así iniciamos con ese gran respaldo, con ese know-how de seniority, y esto te da un impulso muy fuerte y te da paz, ¿no? Pablo, ¿tú cómo lo ves? Sí, obviamente creo que el talento humano es lo primordial. Aparte del talento humano, también creo que nos ayudó muchísimo a entrar a un nicho, o sea, a un negocio muy pequeño, que en este caso es el desarrollo de aplicaciones de pruebas in circuit, específicamente para los equipos 3070. Y con este componente de tener a 3 ingenieros, de alguna otra manera teníamos la posibilidad de competir casi desde el día 1 con algunas otras empresas que tenían años establecidas, ¿no? 10 o 15 años, pero gracias a eso, que era un negocio pequeño, ¿no? Entonces, son de las cosas que nos hemos reflexionado ya con el paso del tiempo, ¿no? Que en ese momento ni siquiera éramos muy conscientes, pero que nos ayudó, ¿no? Y otra cuestión también que creo que fuimos muy afortunados hasta cierto punto sin saberlo, es que la cadena de suministro estaba ya desarrollada por nosotros. O sea, me refiero a desarrollada que ya teníamos contactos, ya teníamos ciertas conexiones, ciertos acuerdos que fueron muy fáciles de desarrollar, o más bien de fijar con los proveedores, gracias a eso, ¿no? A que pertenecíamos de alguna otra manera a ese nicho y ya teníamos ciertos años conociéndolos, ¿no? Y que ahorita cuando hemos desarrollado unidades de negocio nuevas, nos hemos topado con ese shock, ¿no? De decir, ay güey, o sea, tengo que desarrollar un suministro
y cuando desarrollamos ICT, pues ya estaba. Ya ¿no? estaba. O estamos entrando a un mercado mucho más grande, ya no es un nicho, ¿no? Entonces, como ese tipo de situaciones que nos hemos estado topando con el crecimiento de la compañía y que de alguna manera al entrar con Inciprit creo que nos ayudó bastante, ¿no? Y ahorita lo que estaban comentando de cómo surge de esto de una manera natural, porque así se vio que surgió de una manera natural, de una necesidad y vamos a juntarnos y bueno, en esa parte pues no hubo como a lo mejor tanta fluctuación de emociones de que bueno, a lo mejor esto no está funcionando, eso sí funciona, pero ¿qué sucede cuando empiezan ya los retos a lo mejor administrativos de otras diferentes áreas que no son directamente en ingeniería? ¿Qué sucede cuando ustedes ya empiezan a emprender? ¿Qué retos empiezan ustedes a ver, a divisar como emprendedores? Bueno, lo primero es que eres un todólogo. Es decir, eres el de ventas, pero también eres el ingeniero, también eres el que limpia, también eres el que factura, también eres el que cobra, también eres el que paga impuestos, etcétera, ¿no? Era un mundo desconocido para ustedes, obviamente, ¿no? Haces varios roles al inicio. Es el primero de los retos, ¿no? Que pues haces tareas que no has hecho antes, ¿no? Y pues está padre, ¿no? Al mismo tiempo está padre. Entonces creo que es una de las cosas en las que te topas recién que estás ahí día uno, ¿ves? Y ahora, ¿cómo hago hasta para... Antes tenías al DIT, ¿no? ¿Cómo hago para apartar una sala, ¿no? Claro. O sea, cosas muy simples, ¿no? Que no has hecho antes. No sé, Pablo, que nos puedas ayudar a complementar. Hay un término que escuché una vez en un podcast que menciona que hay una fase de transición en las compañías o en las pymes muy marcado cuando excedes a lo mejor entre 12 y 15 colaboradores en tu compañía, ¿no? Y creo que es justo lo que comentaba ahorita Daniel, de alguna manera, pues cuando es una empresa más chica, pues tú al hacer 2 o 3 funciones, pues no te tienes que estar comunicando tanto. Si tú eres project manager y eres el director y eres jefatura, pues a lo mejor solito haces todo, ¿no? En cambio, en la compañía más grande sí tiene que empezar a haber comunicación, ¿no? Entonces, creo que ese es otro reto muy, muy cañón para el emprendedor cuando se va a esa fase, ¿no? Cuando brinca esa fase de más colaboradores en la compañía, que de alguna manera el mismo ímpetu de decir, bueno, sí, estoy creciendo, hay mercado, a veces te avientas, y es bueno, o a lo mejor como un tipo tip, o sea, reconocer en dónde estás y si quieres aventarte ya, porque dicen que hay como, en ese rango de colaboradores, de 15 colaboradores hasta más o menos 70 colaboradores, le llaman el Death Valley, porque hay tanta interacción entre las compañías, a lo mejor no hay sistemas tan robustos, no hay un entendimiento, hay desalineación natural por el mismo crecimiento que hace que estés en una posición frágil, ¿no? A pesar de que podría pensarse que es mejor una compañía de 50 personas que de 10, a veces los estudios pequeños son muchísimo más rentables, ¿no? Entonces creo que esa parte también es algo importante de reconocer o que no asocies hasta que lo estás viviendo como empresario. Y bueno, ¿no? A lo mejor decir, bueno, si voy a entrar a este valle, tener un plan de decir, bueno, pues ¿cuándo voy a salir de él, no? O sea, ¿qué crecimiento necesito y en cuánto tiempo? ¿O cómo voy a financiarlo hasta que tenga a lo mejor 70, 80 colaboradores, ¿no? Y mencionan que son 70, 80 colaboradores porque es cuando tú como empresario puedes ya contratar a cierto nivel de gerentes o cierto nivel de directores que te van a ayudar a la compañía a organizarla de una cierta manera, ¿no? Entonces ya te da, digamos, como para hacer ese tipo de contratación, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido su mayor miedo al momento de emprender la compañía? O sea, ¿qué toparon a lo mejor al principio, en el medio o en el final? Cada quien dependiendo de sus experiencias. Sí. Bueno, para mí la palabra miedo es mental, ¿no?
El miedo para mí no existe, bueno, la experiencia que he adquirido en algunos libros, películas, autores, tropiezos, es mental. Pero lo interesante es ver al miedo de la siguiente manera, es como la barrera que no te deja ver lo que hay del otro lado, y una vez que brincas esa barrera descubres pues algo que no podías darte la oportunidad, ¿no? Entonces, quizá alguna barrera que había, para no llamarle miedo, era el sustento familiar, ¿no? Oye, pues ya traes unos, tú sabes, traes compromisos, en mi caso, mi hija, mi esposa, la casa, el auto, etcétera, no traes ya compromisos, y pues al principio estás emprendiendo y no va a haber income, y no va a haber, y no sabes cuándo va a haber, ¿verdad? Exacto. Lo que sabes es que va a funcionar, o crees que vas a funcionar, si no, pues no te avientas. Entonces, creo que una de las barreras era esa de decir, ¿cuánto me va a durar esta gasolina en el viaje? Tú sabes, llenas el tanque, pero pues, ¿hasta dónde va a ir el carro? Entonces, no sabes si vas a ajustar o no, si tienes que recargar gasolina, y si va a haber una gasolinera cerca, ¿no? ¿A qué distancia? Entonces, eso es incierto, es como una analogía de viajar a un punto donde no conoces bien, y sabes que puede haber gasolinera, ¿no? Pero no estás seguro dónde están. Entonces, yo creo que es eso, en mi caso. En tu caso. Ok, más como el lado personal, pudiera decirse. Sí, era una barrera, era esa de decir, chin, dejo esto que... Y de reconocerse también. Dejo este salario seguro, ¿no? Seguro la esa parte. jaula de oro que comentábamos antes de empezar el podcast, ¿no? Que era como que la posición en la que muchas veces los ingenieros están, que comentaban que egresan, tienen un buen salario, conforme van creciendo, van teniendo mejor salario, y eso es lo que no te hace como dar ese brinco, pero en el caso de ustedes, pues sí lo hicieron, pues. Sí, ya la verdad es que la carrera de ingeniería es pues muy bien remunerada, y la verdad, pues vives, pues ya te estás acostumbrado a un estatus, ¿no? Y sabes el riesgo que implica el dejar ese sueldo seguro y aventarte, sí lo sabes, y eso puede ser una barrera. Sí. Okay. Y en tu caso, Pablo, ¿cuál ha sido como el reto? Ya para no llamarle miedo. Bueno, ahí lo leí alguna vez, pero no sé si, o que ustedes me digan, ¿cuál es la traducción de fracaso al inglés? De la palabra fracaso en inglés. Failure, creo que es. Ajá. Y de fallo, ¿cuál es la traducción de la palabra fallo a inglés? Creo que es failure también, ¿no? Y en español, de alguna manera, si decimos falla o fracaso, creo que la connotación es diferente. Sí. O sea, es muy, muy diferente, ¿no? Claro. Y eso bueno, no sé si desde el mismo lenguaje, porque obviamente hay muchas teorías que desde el mismo lenguaje hay cuestiones que te implantan como esos miedos, esas barreras que comentaba Daniel, ¿no? Por ejemplo, fallo puede ser como una situación, un momento, y fracaso ya te define, ¿no? Te define, Ajá. ¿no? Y creo que ese es el tema, ¿no? O sea, en el inglés no existe esa palabra, entonces a lo mejor, por ende, por tema cultural, es mucho más fácil emprender, porque dices, bueno, yo fallé, ¿no? No pueden decir, un americano no puede decir yo fracasé, es de alguna manera, ¿no? O sea, ellos lo entienden como fallo. Ajá. En cambio, nosotros en el español sí lo entendemos como fracaso, y eso implica todavía más cosas, ¿no? Entonces, yo creo que asociar, hablando de miedos y decir, bueno, cuando te lanzaste, ¿cuál era tu barrera o tu miedo? Pues a lo mejor lo que todo el mundo vamos a pensar es pues miedo al fracaso, ¿no? Miedo a decir, lo intentaste y fracasaste, ¿no? Pero creo que si nos empezamos a quitar como esas etiquetas y entenderlo como un fallo, o sea, como, y obviamente pues nos puede tocar fallar en muchísimas cosas a todos, en todo momento, pues es eso, ¿no? O sea, creo que el hecho de asumir que podemos fallar, pero creo que donde realmente se concreta el fallo es cuando no aprendes de eso, pues eso ya te da cabida que tienes que seguir intentando, ¿no? Intentando, y la vida es eso, ¿no?
Y bueno, para resumir estos 6 años y medio de los que estábamos hablando que ha pasado la compañía David desde empezar como una microempresa, ahora ya ser pues una empresa mediana, y pasar a lo mejor de oficinas que tenían de 3x4, de 5x4 hablábamos, ahora a ser una compañía casi de 1,400 metros cuadrados y que de hecho se ven aquí en el fondo, son las nuevas compañías, las nuevas instalaciones de Ivy Test que aún todavía pues están en remodelación. Me gustaría también que definieran todos estos 6 años y medio con una sola palabra. La primera palabra que se les venga a la mente, ¿cuál ha sido como el aprendizaje o una palabra que resuma esos 6 años y medio? Innovar. Yo te la voy a robar, la de aprendizaje. Aprendizaje. Ajá. Totalmente. Y creo que innovación y aprendizaje es muy buena combinación, porque esos cambios que vienen cada vez que quieres ser mejor, con un cambio, otro cambio, innovas y aprendes algo nuevo, entonces pues lo mejoras. Creo que es muy buena combinación, sobre todo para los colaboradores de Ivy Test. Me gustaría que ustedes hablaran un poquito del resumen de lo que ha sido este año para ustedes. Eventualmente lo llegamos a recordar, el 2022 sería como la maduración de una tercera unidad de negocio. Y creo que para la compañía representa ya poco a poco, pues a lo mejor como que ya tienes al menos 3 patas puestas, ¿no? Pues hay cosas que trajo el COVID que, viendo el lado positivo, pues avanzamos en muchos aspectos tecnológicos. Uno de ellos fue el mundo virtual. Y esto trajo cosas positivas incluso para el negocio, ¿no? De la cultura que hemos podido desarrollar entre todos, ¿no? Creo que es algo que no lo puedes ver en un balance general, o no lo puedes a lo mejor medir, no lo puedes medir con algún tipo de instrumento, ¿no? Pero es algo que está ahí, Que realmente permitas que en equipo fluyan ideas, que nazcan, que se aborden, que se escuchen, que se ejecuten. Para mí es uno de los factores de éxito de Ivy Test. Pero si al final del día tu recompensa está ahí, en esa sensación de saber que lo entregaste todo, ya, ¿no? O sea, creo que es algo que nos ha permitido, o es como de alguna manera mi definición